Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual continuaremos viendo un poco más acerca de análisis de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. En este video veremos dos casos que me parecieron interesantes en los que se nos da una ecuación y se nos dan opciones para formar sistemas de ecuaciones que cumplan ciertas características que el ejercicio nos pide. En este primer ejemplo tenemos de las siguientes ecuaciones que se presentan, ¿cuál de ellas es una segunda ecuación para el sistema cuya primera ecuación es x menos 2y igual a menos 5? Si debe tener un número infinito de soluciones. Como pueden ver en este ejercicio se nos da una ecuación y nos pregunta cuál de 4 opciones debemos escoger para formar un sistema que tenga infinitas soluciones. Recuerden que cuando tienen infinitas soluciones es porque son funciones equivalentes, son ecuaciones equivalentes. Tienen la misma pendiente y tienen el mismo intercepto. Por lo tanto, debemos revisar cada una de las opciones y ver cuál cumple o cuáles cumplen esas características. Así que vamos a formar un sistema de esta forma, en el que ya tenemos la primera ecuación, que es la que nos da el enunciado del ejercicio, y de las 4 opciones debemos encontrar una que cumpla lo que el ejercicio pide. Hay dos maneras de realizar este ejercicio, vamos a ver ambas. En primer lugar sería comparar la pendiente y el intersecto. Si son iguales, entonces son equivalentes. Y si son equivalentes, entonces tiene infinitas soluciones. Así que por el primer caso vamos a encontrar la pendiente y el intersecto de la recta que se nos ha dado. Antes de eso, creo que en los videos anteriores no les había mencionado. Recuerden que estamos encontrando la pendiente y el intercepto utilizando una fórmula. Esa fórmula es aplicable siempre que tengamos la ecuación expresada en esta forma, donde tenemos x con su coeficiente, que recuerden que era a sub 11, luego tenemos y con su coeficiente, que era a sub 12, y luego tenemos b sub 1. Tiene que tener exactamente esta forma. Si ocurre algo como por ejemplo el caso del inciso A, no podemos aplicar directamente, sino que primero tenemos que transformarlo, es decir, este x tiene que estar en el miembro izquierdo y en el miembro derecho solamente tiene que estar el término independiente. Así que tendríamos que transformarlo. Como la ecuación dada ya tiene la forma que necesitamos o que aplica para que podamos usar la fórmula, entonces vamos a aplicarla. La pendiente, recuerden que es menos multiplicado por el coeficiente de x, que en este caso es 1, y dividido entre el coeficiente de y, que es menos 2. 1 entre menos 2 nos da a menos 1/2, y menos 1/2 multiplicado por el menos de la fórmula se convierte en 1/2 positivo. En el caso del intercepto, tenemos el término independiente de la ecuación dividido entre el coeficiente de y. Esta fórmula no implica un signo, no está multiplicada por menos como la anterior, como pueden ver, solamente se divide término independiente entre coeficiente de y, es decir, menos 5 entre menos 2, menos entre menos nos da más, nos queda 5/2. Esta sería la pendiente y el intercepto de la ecuación dada, de la recta de la ecuación dada. Ahora es cuestión de comparar cada una de las siguientes ecuaciones para ver cuál nos sirve. En el caso del inciso A, tenemos que transformarla, ya les había dicho. El 3x que está sumando en el miembro derecho, al pasarlo hacia el miembro izquierdo, pasa a realizar lo contrario de sumar, que es restar. Por lo tanto, nos queda como menos 3x. Y el 15 no es necesario moverla porque el término independiente debe de quedar en el miembro derecho sin ninguna compañía, que es como ha quedado aquí. Ahora que lo tengo en esta forma, puedo aplicar las fórmulas para la pendiente y el intercepto. Tenemos en el caso de la pendiente, el coeficiente de x es menos 3, el coeficiente de y es 6, entonces 3 entre 6. Este menos pertenece a 3, entonces menos 3 entre 6. Y este menos es el de la fórmula.
le podemos simplificar. 3 tiene tercera, tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. Lo que nos queda como menos un medio. Pero menos un medio multiplicado por el menos de la fórmula se convierte en un medio positivo. En el caso del intercepto tenemos el término independiente dividido entre el coeficiente de y, 15 sobre 6. A 15 le podemos sacar tercera, que es 5, y a 6 le podemos sacar tercera, que es 2. Nos queda 5 medios. Como pueden ver, el inciso A tiene igual pendiente e igual intercepto, por lo que sería un sistema con soluciones infinitas. La segunda opción que tenemos es bastante dependiente de ser muy observador con las características de la ecuación. En este caso, la ecuación que tenemos aquí, que bueno, y aquí ya la hemos convertido a la forma que nos conviene. En esta forma vamos a observar algo. Cada uno de los coeficientes tiene un factor común. En este caso el factor común es 3. Cuando eso ocurre, es válido dividir o multiplicar por un número. Recuerden que esa propiedad la vimos en el video anterior. Si en este caso yo dividiera entre 3 toda la ecuación, me quedaría menos x, luego tendría más 2, más 2y, igual a 15 entre 3, que es 5. Lo cual es muy similar a esto, pero con signo cambiado. Si yo tomara el menos 3 para dividir, entonces aquí me quedaría más x, aquí me quedaría menos 2 y aquí menos 5, que sería exactamente la fórmula dada. Con lo que comprobaría que esta ecuación es igual a la primera, pero multiplicada por menos 3. Así que si tomáramos ese menos 3 como factor común, nos quedaría algo así. Vean que tenemos x menos 2y menos 5. Y en la ecuación dada x menos 2y menos 5. Las mismas ecuaciones. La única diferencia es que la ecuación 2 está multiplicada por un número que es menos 3, al que hemos llamado k en otro video. Por lo que estas rectas tendrían esta forma. Que la recta L2 es igual a algún valor k multiplicado por la recta L1. Son rectas, son múltiplos ambas ecuaciones. Y cuando dos ecuaciones son múltiplos, son equivalentes y por lo tanto tienen infinitas soluciones. A pesar de que encontramos ya la solución, vimos que es el inciso A, vamos a resolver los otros tres casos, los otros tres incisos, para que veamos cuál es el comportamiento y también vamos a verlo gráficamente utilizando GeoGebra. He anotado aquí los valores de la pendiente y el intersecto de la ecuación dada, para que podamos seguirlos comparando con los siguientes incisos. Vamos a ver el inciso B. Fíjense bien, el inciso B también tiene como mínimo como un múltiplo el número 3. Vamos a ver qué sucede si dividimos toda esta ecuación entre 3. Ya que el 3 está presente en todos, entonces es un factor común. Podemos dividir entre un número, como les decía en la propiedad en el video anterior. Es posible multiplicar una ecuación por un número o dividirla por un número, y eso da lugar a la existencia de una nueva ecuación que es equivalente. Así que dividir entre 3 la ecuación quiere decir que cada miembro, cada coeficiente va a quedar dividido entre 3. En este caso nos quedará lo siguiente: 6 entre 3 nos da 2x, luego 3y entre 3 nos da a 1y, y menos 15 entre 3 nos da menos 5. Comparemos ahora esta ecuación con la dada. Tenemos 2x y aquí tenemos x. Y luego tenemos menos y y aquí tenemos menos 2y. Tienen valores distintos, por lo tanto no son equivalentes. Pero vamos a ver su pendiente cuánto es. Tenemos el coeficiente de x entre el coeficiente de y multiplicado por menos. 2 entre menos 1 nos da menos 2, pero menos 2 multiplicado por el menos de la fórmula se convierte en 2 positivo. Desde aquí ya vemos que las pendientes son distintas, y como son distintas, entonces el sistema tiene solución única. En este caso ya comprobamos que no va a tener número infinito de soluciones, no es la solución que buscamos. No necesitamos buscar el intercepto, porque ya vimos que la pendiente es distinta. Como la pendiente es distinta, tiene solución única. En cambio, si encontramos que la pendiente
es igual, todavía necesitamos encontrar el intercepto. Porque la pendiente es igual, pero si el intercepto no es igual, entonces las soluciones no son infinitas, sino que son rectas paralelas. Toda esta teoría viene de videos anteriores. Si no la han visto, entonces lo ideal sería ir a ver esos videos. Vamos a pasar al inciso C. En el inciso C, fíjense bien que ya tenemos despejada la función. Esto también es cuestión de ser observador. Esta ecuación y igual a m por x más b. Esta es la ecuación pendiente-intercepto, que ya la habíamos visto en videos anteriores. Por lo tanto, este número, este coeficiente que acompaña a x, es la pendiente. Y este elemento aquí independiente es el intercepto con el eje y. Así que de entrada vemos que la pendiente vale menos un medio. Menos un medio no es lo mismo que un medio, tienen signos distintos. Y por ser pendientes distintas, entonces tiene solución única. No es necesario hacer más. Podemos avanzar al siguiente inciso. En este caso, en el inciso D, podemos hacer algo. Fíjense bien que en este inciso tenemos lo que se conoce como coeficientes fraccionarios, porque son números en fracciones. Si nosotros queremos deshacernos del denominador para trabajar más cómodamente, podemos utilizar la propiedad de multiplicar por un número. El número por el que vamos a multiplicar siempre va a ser el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso solamente hay un denominador, que es el número 2. Está repetido. En el caso del número 3 tiene denominador 1, porque 3 entre 1 sigue siendo 3. Así que tendríamos que encontrar el mínimo común múltiplo de 2 y de 1, que obviamente es 2. Por lo que podríamos multiplicar toda la ecuación por 2 para deshacernos del denominador. Multiplicando por 2 la ecuación ocurriría lo siguiente. El 2 multiplica por cada uno de los términos en la ecuación. Y lo que ocurre es algo así. Tenemos una fracción a sobre b que se multiplica por un número que es igual a b. En este caso b con b se simplifica y el valor es a. Así que en el primer caso tendríamos 3 por x igual, luego tendríamos 2 multiplicado por 3y, se convierte en 6. Y por último tendríamos 15 sobre 2 multiplicado por 2, que pasaría lo mismo que le explicaba aquí con a. Y por lo tanto nos quedaría más 15. Ahora es necesario que lo pasemos a la forma que les mencionaba al inicio del video, para que podamos aplicar la fórmula de encontrar la pendiente y el intercepto. Esta y, al moverla hacia el miembro izquierdo, como es positiva, como está sumando, va a pasar a restar, quedándonos de esta forma. Y ahora podemos realizar otra operación que ya habíamos hecho antes, concretamente en el inciso B, y es que cada uno de los términos de esta ecuación tiene un factor común. Todos son múltiplos de 3. Por ejemplo, el 6 puede descomponerse en 3 multiplicado por 2, 3 por 2. Y el 15 se puede descomponer en 3 multiplicado por 5. Supongo que esto ya lo manejan muy bien. Y el 3 pues obviamente es 3 por 1. Como pueden ver, todos tienen al factor 3. Todos contienen a 3. Así que lo ideal sería dividir esta ecuación entre 3 de manera que nos va a quedar un poco simplificado. Tendríamos lo siguiente, que sería 3x entre 3 nos da una x, menos 6y entre 3 nos da a menos 2y, y 15 entre 3 nos da a 5. Como pueden ver en esta ecuación, si la comparamos con la dada, tiene la misma pendiente. Tiene la misma pendiente porque tiene el mismo coeficiente de x y el mismo coeficiente de y. Entonces va a tener la misma pendiente. Pero fíjense bien que el intercepto es distinto. Para comprobarlo más claro vamos a aplicar la fórmula. En el caso de la pendiente tenemos coeficiente de x entre coeficiente de y. Esto nos da menos un medio. Pero menos un medio por el menos de la fórmula se convierte en un medio positivo.
Y en el caso del intercepto tenemos 5 dividido entre el coeficiente de y, que es menos 2, lo cual nos da menos 5 medio. Y como les decía, tienen la misma pendiente, pero tienen distinto intercepto. Por lo tanto, son rectas paralelas y no tienen un número infinito de soluciones, sino que no tienen ninguna solución. Con eso tendríamos acabado este primer ejercicio, analizado 4 puntos. Vamos a pasar a ver un ejercicio más. En este ejercicio se nos dice cuál de las gráficas de los siguientes sistemas es un par de rectas paralelas. De los videos anteriores hemos venido viendo que para que dos rectas sean paralelas, la pendiente de la primera debe ser igual a la pendiente de la segunda, pero los intersectos, es decir, el b sub 1, tiene que ser distinto al b sub 2, es decir, al intersecto de la ecuación 2. Ya vimos que si ambos son iguales, entonces son rectas equivalentes. Y ya vimos que si la pendiente es distinta, aunque el intersecto sea distinto o igual, es un sistema que tiene solución única. Así que vamos a ver el caso de las paralelas. Debemos comparar cada uno de los pares de ecuaciones. Vamos con el inciso A. Vamos a analizar la ecuación número 2. Esto es cuestión de ser muy observador y eso lo van a lograr con experiencia. Así que hay que practicar. Vean bien en la ecuación 2. Hay que transformarla porque la x la tenemos al lado derecho y necesitamos pasarlo al lado izquierdo. Así que la vamos a transformar. El 6x, que en el miembro derecho está sumando, es positivo, más 6x. Al moverlo hacia el miembro izquierdo, pasa como menos 6x. Listo, ahora podríamos aplicar la fórmula o podríamos hacer otra cosa que ya hemos venido haciendo. Fíjense bien, esta ecuación tiene factor común. El 6 es 3 por 2, el 4 es 2 por 2 y el 14 es 7 por 2. Factor común, 2. El 2 está presente en todos los coeficientes. Por lo tanto, es posible dividir entre 2 toda la ecuación. En este caso vamos a dividir entre menos 2 porque también quiero cambiar el signo, ya que quiero compararlo con la ecuación 1. Y fíjense bien que en la ecuación 1 el coeficiente es positivo y en la ecuación 2 es negativo. Al dividir negativo entre negativo, que sería menos 6 entre menos 2, esto se convertiría en 3x positivo, tal y como está en la primera ecuación. Por eso les digo que esto es cuestión de ser observador e ir ganando mucha experiencia con muchos ejercicios. En el caso de y tenemos más 4y dividido entre menos 2, lo cual nos da a menos 2y. Y en el caso de menos 14 dividido entre menos 2, nos daría a 7 positivo. Si comparamos ambas ecuaciones, vemos que son exactamente las mismas. Tanto la primera como la segunda son las mismas. Por lo tanto, son equivalentes y tienen un número infinito de soluciones. Y lo que buscamos es que sean paralelas. Así que vamos a avanzar al inciso B para ver si estas sí son paralelas. Como en este segundo inciso no hay nada notable sobre cómo se pueda transformar, ya que, por ejemplo, los tres números, los coeficientes, sí tienen factor común, el 3 y el 6, pero el 4 no. Así que no podríamos dividir toda la ecuación por algún valor. Así que nos queda encontrar la pendiente. En el caso de la pendiente de la primera ecuación, tenemos el coeficiente de x, que es 1, entre el coeficiente de y, que es menos 2, y luego le cambiamos el signo. 1 entre menos 2 nos da menos 1 medio, y menos 1 medio por menos nos da a 1 medio positivo. En el caso del intercepto, tenemos 7 entre menos 2, nos da menos 7 medio. En el caso de la segunda ecuación necesitamos convertirla a la forma que les mencionaba antes para poder aplicar la fórmula. En este caso el 6y que está sumando en el miembro derecho, al moverlo hacia el miembro izquierdo va a pasar a restar, quedándonos la ecuación de esta forma. Ahora aplicaríamos la fórmula para hallar la pendiente. Tenemos el coeficiente de x es 3, el coeficiente de y es menos 6. Nos quedaría 3 entre menos 6, nos da a menos 1 medio.
pero por el menos de la fórmula se convierte en un medio positivo. Y en el caso del intersecto tenemos 4 entre el coeficiente de y, que es menos 6, que al simplificarlo, sacando la mitad, nos quedaría como menos 2/3. Aquí tenemos la pendiente igual, pendientes iguales e interceptos diferentes. Por lo tanto, estas dos rectas son paralelas, que es lo que estamos buscando. El inciso B es solución. Analicemos el inciso C. Tenemos coeficiente de x2, coeficiente de y3, sería 2 entre 3 la pendiente, pero le cambiamos el signo por el menos de la fórmula. Menos 2/3 sería la pendiente. Y el intercepto sería 7 dividido entre el coeficiente de y, 7/3. En el caso de la segunda ecuación tendríamos coeficiente de x es 3, coeficiente de y es menos 2. La pendiente sería 3 entre menos 2 nos da a menos 3 medios, que multiplicado por el menos de la fórmula se vuelve 3 medios positivo. Y en el caso del intercepto tenemos 6 dividido entre menos 2, que nos da a menos 3. En este caso tenemos pendientes distintas, por lo tanto solución única. De hecho, en este caso las pendientes son la inversa negativa de la otra, lo que significaría que estas dos rectas son perpendiculares. Y en el inciso D tenemos coeficiente de x dividido entre coeficiente de y eso nos da la pendiente de la primera recta, que sería menos 5. Y luego 1 dividido entre el coeficiente de y nos daría el intersecto, que sería 1. En el caso de la segunda ecuación, este 3x que está sumando en el miembro derecho, al pasarlo hacia el miembro izquierdo va a pasar a restar, quedándonos de esta forma. Fíjense bien que esta ecuación no posee término independiente, es decir, el intersecto va a valer 0. Entonces la pendiente en esta gráfica es coeficiente de x dividido entre coeficiente de y, nos queda como 3/7. Y en el caso del intersecto, que es el término independiente dividido entre el coeficiente de y, sería 0 entre 7, que es igual a 0. Las pendientes son distintas, por lo tanto tiene solución única. Y la solución que estábamos buscando era la del inciso B. Con esto estaríamos llegando al final de este video acerca de analizar sistemas de ecuaciones. Solamente nos quedaría ver un ejemplo utilizando GeoGebra para verlo de manera gráfica. Rápidamente vamos a ver en GeoGebra cómo se ven gráficamente las funciones, los sistemas de ecuaciones que hemos estado resolviendo. En el primer ejemplo nos daban una ecuación que era x menos 2y igual a menos 5, ya la vamos a tener graficada. Y se trataba de encontrar otra recta que en conjunto con la dada formaran un sistema con infinitas soluciones. Vamos a ver con cada una de las rectas. Vimos que la solución era la del inciso A, pero la vamos a dejar de último y vamos a colocar la del inciso B. En el inciso B vimos que las rectas tenían distinta pendiente, por lo tanto tienen solución única. La recta era 6x menos 3y igual a 15, que como pueden ver, como tienen pendientes distintas, iban a tener un punto de intersección, que es la solución única. Vamos a ver con otra. Teníamos una recta que era y igual a menos 1 medio de x más 5 medios. Tenemos y igual a menos 1 medio de x más 5 medios. Como pueden ver, pendientes distintas, hay un intercepto. Y en el caso del que era solución, era el inciso A, tenemos 6y igual a 3x más 15. 6y igual a 3x más 15. Y como pueden ver, en el momento en que yo pulso 15, la recta se coloca sobre la dada. Es decir, son equivalentes, están una recta sobre la otra, como muestra aquí la referencia en el puntero de GeoGebra.
¿Qué era la solución para lo que el ejercicio pedía? Un sistema con soluciones infinitas. Vamos a ver el segundo ejemplo. Vamos a ver dos casos. Por ejemplo, vamos a ver en el inciso A. Teníamos la recta 3x menos 2y igual a 7. 3x menos 2y igual a 7. Y teníamos la recta 4y igual a 6x menos 14. Como pueden ver, son equivalentes. Y en el ejercicio, cuando lo resolvimos, vimos que eran exactamente las mismas ecuaciones, tanto la primera como la segunda. Vamos a ver el inciso B, que fue la solución, ya que tenían pendientes iguales pero distinto intercepto, lo que las convierte en paralelas. La primera ecuación era x menos 2y igual a 7, x menos 2y igual a 7, y la segunda ecuación 3x igual a 4 más 6y. Como pueden ver, son rectas paralelas, jamás se van a encontrar entre ellas porque tienen la misma pendiente, no hay inclinación de una respecto a la otra. Espero que esta demostración y este análisis les haya gustado y les sea de mucha ayuda. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Lo espero en el siguiente.